Impacto económico. Impulsamos la libre iniciativa privada como motor del progreso. Desde hace 20 años, nuestro objetivo es influir positivamente en el ambiente de negocios de la región y contribuir a la evolución empresarial, el espacio para las personas productivas y los negocios. Impacto económico, el poder de las ideas en acción. Auspicia a Impacto Económico VAX, Sociedad Anónima. Estudio Riza, 30 años acompañando a las empresas de Río Negro y Neuquén. Sancor Seguros. Ser parte de Oldelval es ser parte de algo mucho más grande. Somos la energía que nace de nuestro suelo, la energía que recorre nuestras tierras, que une campos, industrias, ciudades y nos conecta a todos. Ser parte de Oldelval es ser parte del motor productivo que mueve a nuestro país. Somos Oldelval y somos parte de la energía que nos conecta. Bienvenidos, nueva edición de Impacto Económico. Nuestra misión: promover la libre iniciativa privada. La propuesta para hoy es compartir las entrevistas a dos empresarios de la región del rubro alimenticio y del rubro de desarrollos inmobiliarios y oil and gas. Vamos a la primera entrevista de Impacto Económico. Auspicia a Impacto Económico Carlos Isla y compañía. Sobre el filo de las elecciones, desafíos postelectorales, la opinión calificada de Iván Kachanowski, economista jefe de Fundación Libertad y Progreso. Hola Iván, un gusto retomar el contacto. Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Bien? Bien, todo en orden por aquí. Iván, me gustaría comenzar pidiéndote tu opinión con respecto al swap logrado con el Tesoro de Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, Argentina viene en una situación crítica desde hace muchos años, ¿no? Entonces era difícil poder hacerle frente a 60 años de déficit fiscal, básicamente, lo cual hace que distintos gobiernos tengan que requerir de cierta ayuda, ¿no? Y en este sentido, el swap puede contribuir en eso, pero hay que tener bien cuidado cómo se utiliza, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el swap? El swap es un intercambio de monedas. O sea, el Banco Central va a recibir 20.000 millones de dólares y Argentina va a enviar el equivalente en pesos a Estados Unidos. Un punto importante que me parece que tenemos que destacar de entrada es que este swap no implica nueva deuda de entrada, ¿ok? Son 20.000 millones de dólares que van a engrosar las reservas brutas, pero no las netas, ¿ok? Porque si es un pasivo, pero que vos no pagás deuda ni haces nada si no lo utilizás. Imagínate una tarjeta de crédito, ¿no? Si vos no usás la tarjeta de crédito, no tenés que pagar nada. Bueno, el swap más o menos tiene la misma lógica, ¿no? Salvando un poco las distancias. Ahora, en el momento que lo empezás a hacer líquido y a utilizar, bueno, empezás a pagar una tasa de interés por el monto que vos hagas líquido. Si haces líquido 5.000 de los 20.000, bueno, pagás intereses por esos 5.000, ¿no? Y ahí sí empezarías a tener una nueva deuda, que es los intereses que tenés que empezar a pagar. Acá la gran pregunta es, ¿en qué se va a usar esto? ¿Va a ser para contener al mercado cambiario si en algún momento agarra mucha volatilidad o va a ser para pagar deuda vieja? Hay muchas especulaciones al respecto en ese sentido. Entonces yo creo que lo sano del uso del swap es que se utilice cuando hay momentos de turbulencia muy alta y después tratar de evitarlo. Si se utiliza para pagar deuda, y con esto te redondeo, sería un poco ir en contra de lo que te estás pidiendo el FMI, que es que acumules reservas, ¿no? Y si vos le decís, mirá, tengo vencimientos por 4.500 millones en enero y voy a usar el swap, bueno, estás dando la señal contraria. Ahora, de hecho, según uno de los últimos informes de Fundación Libertad y Progreso, la administración Milei bajó deuda pública por 36.000 millones de dólares aproximadamente. Sí, la deuda bruta o consolidada bajó. Es el único gobierno que la estuvo bajando en los últimos años. Eso obviamente es una buena señal, es producto de que, bueno, al tener equilibrio fiscal, a vos te ingresa más de lo que gastás y con esa diferencia podés ir reduciendo deuda, podés ir
ir expandiendo también los plazos de pago. Es cierto que hubo algo de licuación de deuda en pesos al principio por la inflación, pero bueno, al final del día es el único gobierno de los últimos, por lo menos desde Cristina en adelante, que puede demostrar que la deuda consolidada bajó, ¿no? Lo cual, bueno, también hay que seguir teniendo mucho cuidado. Después de todo, igual, la deuda en Argentina en proporción del PBI no es tan alta como en otros países. Vos te vas a Japón, te vas a países europeos y tienen deuda más alta. Lo que pasa es que como están acostumbrados a equilibrios fiscales y economías más ordenadas, no es un problema. Acá el problema es que es Argentina, que no tiene credibilidad, entonces cualquier pequeña deuda te puede hacer tambalear el mercado, ¿no? Claro, claro. Bueno, tenemos una historia de ser defaulteadores seriales, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, cuando vos sos defaulteador serial, cuando Argentina es el borracho de la mesa y, bueno, viste, nadie le va a querer prestar una copa, ¿no? Entonces, bueno, este no se porta bien, entonces lo miramos con otra lupa. Entonces, por eso es importante el equilibrio fiscal, porque en la medida que vos los vayas mostrando, vas recuperando reputación. Pero bueno, año y medio, 2, no te van a alcanzar para 60 años de déficit fiscal, ¿no? De historia. Claro, claro. La desconfianza que hemos ganado, bueno, cuesta recuperar confianza. Exactamente, exactamente. Ahora, con respecto al plan del gobierno de la administración Milei de recomprar bonos, anunciado recientemente, ¿qué implica? Mirá, hasta ahora lo concreto es que el Tesoro de Estados Unidos hizo intervenciones en el mercado cambiario, eso es dato. Ahora es dato que va a haber un swap, porque se anunció ayer. Lo que está en veremos es un poco si un grupo de bancos de Estados Unidos va a aportar otros 20.000 millones de dólares. Eso por ahora está en las redes sociales, pero no hay nada firmado, no hay nada concreto. ¿Cómo funcionaría esto? Esto sería que ya un grupo de bancos te den otros 20.000 millones de dólares, con lo cual el respaldo total de Estados Unidos podría llegar a 40.000, 20.000 del swap y 20.000 de este grupo de bancos. Y este grupo de bancos tiene otra funcionalidad y otro beneficiario, ¿no? Acá el beneficiario sería para el Tesoro y la funcionalidad no involucra al Banco Central, sino que lo que haría este grupo de bancos es, si Argentina no puede pagar la deuda, yo me hago cargo. ¿Ok? Digamos, eliminar los fantasmas de default, ¿no? Eso es lo que buscaría. Lo ideal es que Argentina pueda pagar, pero si Argentina no puede, yo lo cubro. Y esto tampoco te aumenta la deuda, porque suponete que Estados Unidos te cubre. Bueno, es deuda por deuda. Lo que va a tener Argentina es un cambio de acreedores. Cambia deuda vieja por deuda nueva, ¿no? Claro. A Estados Unidos a tu deudor, vos le dejás de deber, pero le debes a Estados Unidos. Claro. Entonces, en ese sentido, tampoco es un incremento de deuda, ¿no? Claro, sería un rollover, digamos. Exactamente, cambiando de acreedores. Claro. Entonces, fíjate que si esa pata se completa, lo que está haciendo Estados Unidos es tratando de cubrirte los dos frentes. Con el swap, mostrarte que vas a tener poder de fuego en el mercado cambiario para que no te estén tanto al dólar. Y con el grupo de bancos, no va a haber default. Yo cubro Argentina en caso que sea necesario. Y volviendo al swap, un comentario adicional, el swap es de 20.000 millones de dólares, pero no nos olvidemos que el Tesoro le compró 12.000 millones que nos prestó al fondo. O sea que hay líquidos ahí, otros 12.000 millones de dólares en el Banco Central, que si se los sumás al swap son 32.000. ¿Sabés cuánto es la base monetaria, o sea, la cantidad de pesos que hay en la economía expresada en dólares? 28.000 millones. Con lo cual, entre swap y los dólares que vinieron del FMI, vos cubrís toda la base monetaria. Es decir, toda la base monetaria se podría ir a buscar el dólar, que no va a ocurrir, y así todo, lo que le estarías mostrando, o la señal que intentaría dar es los dólares para cubrir lo que sea. Claro. Iván, te pido un punteo, un resumen de los que considerás los principales logros de la administración Milei a la fecha. Bueno, lo más importante creo que fue la velocidad en que se inició el proceso de reducir la inflación. Obviamente todavía queda, fíjate que el último mes dio 2,1, volvió a estar por arriba de 2, probablemente lo que reste del año ande más cerca de 2 antes de volver a la baja, todo atado a lo que suceda en las elecciones igual, el próximo domingo. Entonces, de bajar la inflación es una. Hay mucha discusión sobre lo fiscal, sobre el equilibrio fiscal, si hay intereses que se contabilizan, que no se contabilizan. Bueno, lo cierto es que por lo menos lograste un equilibrio primario que no es menor, ¿no? No muchos gobiernos hicieron un ajuste del 4% del PBI, por lo menos, y después está la discusión de, bueno, cómo se contabilizan los intereses que pueden capitalizar en el futuro, ¿no? Está la discusión si eso es déficit futuro o si hay que contarlo ahora.
está bien, hay una discusión que tener ahí, pero redujiste el déficit en 4 puntos del PBI en un año y eso no es poca cosa. Y después la otra no es económica, que nos solemos olvidar, ¿no? Y a veces nos olvidamos rápido de las cosas, pero el orden que se restauró un poco en las calles, ¿no? De tanto corte que había antes, que se pueda transitar, eso me parece que también es un muy buen logro del gobierno, por más que no sea económico, y me parece que la principal deuda para ir a la otra punta es recuperar un poco el diálogo, las negociaciones y la gobernabilidad en el Congreso, ¿no? Me parece que ahí sí el gobierno tiene que hacer una autocrítica y entender que para generar consensos tiene que negociar. Tal cual. Y hablar en otros términos, ¿no? Eso Sí, espero sí. que cambie. Amigarse con quienes lo han venido apoyando o votando los proyectos que presentó el gobierno, Sí, ¿no? porque ¿sabes qué pasa, Daniel? Si eso no cambia, no hay ayuda de Estados Unidos que te salve para mí, ¿ok? Fíjate que se firmó el swap entre el Banco Central del Tesoro y el mercado siguió nervioso, ¿no? Con la noticia. Eso es porque no se sabe qué va a pasar en las elecciones, claro. si va a volver el populismo o no. Confiemos que no. Yo creo que no, pero bueno, hay que accionar. Bueno, reducción de la pobreza. Reducción de la pobreza también, es cierto, pero acá tengo que hacerte 2 comentarios. Uno es, y con esto no quiero decir que estén tocando los números, ni mucho menos, pero tengamos en cuenta que la metodología no tiene en cuenta el pago de alquileres y muy pocas personas son dueños. Entonces, claro, la reducción de la pobreza es real, porque si bajó de 50 a 30 y vos ajustás por esto que te digo del alquiler, y bueno, capaz bajó de 70 a 40, ¿no? Digamos, estaba más alta también antes. O sea, claro, la reducción es real. Pero ojo que no quiere decir que todos la estén pasando bien. Y ojo, porque también vos tenés la línea de la pobreza, gente que salió, pero la gente que es de clase media se acercó a la línea de la pobreza. Entonces ahora vos lo que tenés es mucha gente que está muy cerca de la línea de la pobreza, ¿no? Y que cualquier crisis te puede tirar mucha gente para abajo o puede sacar mucha gente, ¿no? Entonces ese número se puede mover mucho, claro, ¿no? Porque acá la clase media fue uno de los que más sufrió el ajuste, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, les está costando más llegar a fin de mes, con lo cual esas personas probablemente se acercaron un poquito a la línea de la pobreza. Claro, sí, muy buen punto. Bueno, el populismo tiene sus consecuencias, ¿no? Siempre digo. Exactamente. Iván, ¿alguno de los principales desafíos postelectorales de la administración Milei? Principalmente 2, obvio que hay muchos, por ahí te termino diciendo más que 2, pero 2 se me vinieron rápido a la cabeza y en términos económicos. Yo creo que la acumulación de reservas. Sí. A ver, vos necesitas que el riesgo país baje. Necesitas que el riesgo país baje y acumular reservas va a contribuir mucho a ello. Si el riesgo país es alto, tu costo de endeudarte es alto. Si tu costo de endeudarte es alto, la inversión no viene. Y si la inversión no viene, bueno, el PBI no crece. Claro. Entonces vos necesitas que el riesgo país baje. Para que el riesgo país baje, necesitas 2 cosas. Una económica, que la acabo de mencionar, las reservas. Pero el otro es que el gobierno recupere la gobernabilidad. Y eso es que le vaya relativamente bien en las elecciones. Que gane las elecciones. ¿Y qué es ganar? Ganar, en verdad, no es que saque más votos que Fuerza Patria. Para mí ganar es que le alcancen los votos para llegar al tercio, ¿no? Y poder defender los vetos. Claro, tal cual. Entonces, si logra eso, más allá del número final, bueno, yo creo que el gobierno gana, porque va a poder defenderse contra estos atentados contra el equilibrio fiscal, digamos. Entonces, esa combinación es clave para que el riesgo país baje. Y la otra, el nivel de actividad, ¿no? Que está un poco complicado. Claro. Tasas altas, etcétera, pero que también está atado un poco al resultado electoral, porque lo que creo yo es que si el oficialismo hace una elección donde sale bien parado, bueno, yo creo que el dólar hoy está en modo pánico, que se va a tranquilizar, incluso puede llegar a bajar un poco, que va a volver un poco la demanda en pesos, y si vuelve la demanda de pesos, la tasa de interés baja, y eso ya le empieza a dar un poco más de aire para las pymes que puedan tomar crédito. Y adicional a eso, aunque un poquito más técnico, también sería bueno que bajen los encajes bancarios, que los subieron a 53%. Claro. ¿No? Los encajes es la cantidad de pesos de los depósitos que el banco no puede prestar. Es decir, se depositan 100, hoy el banco puede prestar 47 y 53 se los tiene que quedar. Antes era 25 eso, 23 o 20. Claro. Entonces podía prestar 80, 75. Bueno, si vos bajás los encajes, también los bancos tienen más plata que ofrecer a las pymes como crédito. Claro, tal cual. Sí, tema clave. Sí, más allá de, además, digo, las reformas pendientes, ¿no?
Ahora, ¿por qué hasta ahora nos ha costado tanto entender cuáles son las reglas de juego del desarrollo? Porque lo que funciona ya está probado, pero acá todavía no terminamos de implementarlo. A ver, primero tengo un comentario de las reformas que mencionaste y después voy a ese punto. Sí. Totalmente cierto, ¿no? Las reformas hay que hacerlas. Lo que yo veo es que no sé si va a ser tan fácil en el corto plazo. Lo que te mencioné es más de corto y las reformas es más de mediano, ¿no? ¿Por qué? Porque si al oficialismo le va bien en las elecciones se va a poder defender, pero no sé si le va a ir bien proponiendo. Va a proponer, pero va a seguir siendo minoría. Salvo que logre buenos consensos, que puede ocurrir también, va a ser difícil. Tal cual. Ahora, ¿por qué cuesta tanto? Y yo creo que esto no es de Argentina, creo que es en general, bueno, el votante medio en su memoria es cortoplacista, ¿no? Digamos, lo que quiere hacer es vivir su vida y no está tan pendiente de bueno, que hace un gobierno de izquierda, uno de derecha. En países más normales, esto sí ya es más particular de Argentina, porque Argentina no es tan normal como país. Cuando se mueve de un gobierno de izquierda a derecha, hay reglas de juego que se mantienen, en Argentina no, eso cambia. Entonces, claro, lo que quiero transmitir es que el votante medio en general se desentiende un poco y está bien, no es que se desentiende, sino que atiende a otras prioridades que son más importantes y no está tan pendiente, bueno, se hizo esto, se hizo lo otro. Entonces, cuando es así, que tiene que ser así, porque en países normales es así, funciona, yo creo que debilitar el populismo para que no vuelva a la inflación, la emisión monetaria, cosas que sabemos que no funcionan, yo lo veo en 3 pasos. Y te digo que 2 ya ocurrieron. Falta el tercero, pero que no es fácil. Para que el populismo, digamos, creo que deje de tener tanta fuerza en Argentina, lo primero que tiene que ocurrir es que un gobierno no populista pueda terminar un mandato. Eso ocurrió, fue Mauricio Macri. Lo segundo que tiene que ocurrir, para mí, es que un gobierno populista no sea reelegido, porque siempre fueron reelegidos. Bueno, claro, fue Alberto Fernández. Y lo tercero que tiene que ocurrir, que veremos si ocurre o no, es que un gobierno no peronista sea reelegido, que hasta ahora nunca pasó. Claro. Y esa es la oportunidad que hay ahora, ¿ok? Esa es la oportunidad que hay ahora, entonces por eso estas elecciones creo que son importantes, pero el gobierno tiene que poner de su parte porque vos no podés crecer sin consensos. Claro, concreto y contundente. Iván, muchas gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Gracias a vos. Un placer. Hasta luego. Auspicia a Impacto Económico Cluster Ciar. Potenciamos tu energía. Agua que has de beber. Llévala a correr. Llévala a comer. Llévala a aprender. Llévala a defender. Llévala a crecer. Ahora podés llevar la pureza, la calidad y el sabor de Aqualic a donde vayas. Ahora, Aqualic, con vos a todos lados.